eres nuestra Madre del cielo, la Dama Blanca de la Paz. Y hoy has venido, Peña Blanca, para podernos guiar. Y hoy has venido, Peña Blanca, para podernos guiar. María, María, la Dama Blanca de la Paz. María, María, la Dama Blanca de la Paz. Es difícil el camino, es tan fácil tropezar. Somos cual niños perdidos que no saben avanzar. Somos cual niños perdidos que no saben avanzar. María, María, la Dama Blanca de la Paz. María, María, la Dama Blanca de la Paz. Hola, queridos hermanos. Es, como siempre, un agrado poder compartir con ustedes la fe en nuestro Señor Jesucristo y en nuestra Santa Madre, la Santísima Virgen María, con la advocación en Chile de la Dama Blanca de la Paz. Hoy hablaremos del don de lenguas, el carisma de lenguas en Peña Blanca. Y para eso, entremos en materia. Entonces Jesús nos decía, es necesario nacer del agua y del Espíritu. Todo aquel que no nazca del agua y del Espíritu no podrá entrar al reino de Dios. Eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 3, versículo 1. Y Jesús dice que es necesario nacer del agua y del Espíritu. Es necesario que tú te bautices y que tengas una vida espiritual. Después Jesús nos lo va a decir en Marcos capítulo 16, versículo 15 al 20. El que se bautice y crea tendrá estas señales. ¿Sí? El que se bautice y crea se salvará. Y todo aquel que crea verá estas señales. O sea que tú, cuando te bautizaste y después creíste, vas a ver señales. Y estas señales, ojo a lo que voy a decir, solamente las van a ver las personas que están misionando, las personas que están siguiendo el camino de evangelización, el camino de la iglesia. La iglesia es, por definición, misionera. Tiene que misionar, tiene que abrazar, tiene que congregar y tiene que llamar. Tú tienes que hablar a tu hermano, tienes que compartir con tu hermano la fe, el amor en Dios. Entonces, Jesús nos dice, el que se bautice y crea se salvará. O sea que si te bautizas, no es prenda de que te vas a salvar. Si dices yo creo en Dios, yo amo a Dios, tampoco es prenda de que te salves. Salvarse es ir al purgatorio, ¿verdad? Jesús está hablando de salvación, no de llegar al cielo, en esta lectura. El que se bautice y crea se salvará, y estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre impondrán las manos, hablarán nuevas lenguas, si beben algún veneno no les hará daño, tomarán serpientes con sus manos y no les harán ningún daño, y si beben algún veneno tampoco les hará daño. Expulsarán demonios, ¿verdad? Sanarán enfermos. Son
señales y signos que Dios nos entrega a través de su Hijo Jesucristo. Y bueno, yo a través de los años he conversado con personas y que todavía me debaten de que Jesús no envió a imponer manos. Y esto es bíblico. Está en Marcos capítulo 16, versículo 15. Y debemos tomar conciencia, porque son palabras de Jesús, es el envío de la iglesia. Tú, por el simple hecho de bautizarte, debes creer. Aquí dice, Jesús nos dice a los sacerdotes, vayan, bautícense y crean. No, dice, para todos los bautizados, el que se bautice y crea, se salvará. O sea que este envío es para todos los bautizados católicos. Deben misionar, deben imponer manos, deben expulsar demonios. ¿Por qué? Porque está ligado con nacer del agua del Espíritu. Juan capítulo 3. Si naces del agua del Espíritu, para nacer del agua del Espíritu, tienes que cumplir en tu vida Marcos 16. Imponer manos, expulsar demonios, sanar enfermos. Los signos de el que camina en la iglesia. Y este caminar, fíjate que estas señales solamente las van a ver las personas que están predicando a Jesús, las personas que están predicando a la Madre. Solamente ellos van a ver estas señales, porque son de misión. Imponer manos requiere de tu fe, requiere de tu amor. Hablar nuevas lenguas, ya lo vamos a ver en detalle, requiere de tu amor, de tu compromiso con el Señor. Bueno, después de eso, el apóstol Pablo nos dice lo que es, cuáles son los carismas. Eso está en 1 Corintios, capítulo 12, del versículo 1 al 12. Por un mismo espíritu se les dan a los hombres el imponer manos, el hacer sanaciones, el tener una fe, carisma de fe, no el don de fe. El don de fe y el carisma de la fe son diferentes. En otro video podemos hablar de eso. También está la palabra de ciencia, palabra de conocimiento, las operaciones en el Espíritu Santo. Le mando un saludo a las personas que hablamos de operaciones en el Espíritu Santo, que es el carisma más usado en realidad. Después de eso vemos, hablarán nuevas lenguas e interpretarán lenguas. Está el carisma de hacer sanaciones. Más adelante vamos a profundizar en el tema de hoy, que es hablar en lenguas. Estoy recién en la introducción del tema y llevamos 6 minutos. Entonces, Pablo nos enseña, estamos hablando de la enseñanza apostólica, esto no es una idea mía. Todo lo que les estoy diciendo es bíblico, pero hay personas que no lo conocen, que no lo leen y que no lo practican. Y después se extrañan que yo hable de esto, pero es que solamente le estoy hablando lo que dice la Biblia. Y lo que dice la Biblia, obviamente, es más importante que lo que pueda decir algún sacerdote o el mismo Papa o Santo Padre, como lo quieran llamar. Lo que dice la Biblia es palabra de Dios. Un sacerdote se puede revelar a la palabra de Dios, el mismo Papa se puede revelar a la palabra de Dios, pero la palabra de Dios es la revelación de Dios. Que un hombre puede estar en contra, que puede ser hasta el mismo Papa o un mismo sacerdote. O el mismo sacerdote no la puede seguir o no la puede predicar. Ejemplo, hay varios. Judas, que traicionó al maestro, ¿verdad? La misma madre dice en Peña Blanca. Los sacerdotes, los obispos, los diáconos y las personas consagradas, el Santo Padre se equivocará, ¿verdad? Y son culpables de todo esto, de la situación actual de la iglesia. La madre dice, he venido a Peña Blanca a salvar almas que van a la perdición.
que van a la perdición, que tienen un camino a perdición, recto, derecho. Pero Jesús dijo cuál era el camino de salvación. El que crea y se bautice se salvará. Y la madre dice, los obispos, los cardenales y los sacerdotes son culpables de todo esto. La gran mayoría de las almas van al purgatorio. A los sacerdotes, ministros de mi hijo, por su amor al dinero, a los placeres y a los honores se han convertido en cloacas de impureza. Maldición a los sacerdotes y personas consagradas que con sus falsas vidas vuelven a crucificar nuevamente a mi hijo. La madre repitió eso, la profecía es más larga, pero la madre repitió eso porque muchos, no todos los sacerdotes, hay sacerdotes santos, hay obispos santos, hay cardenales santos, pero la gran mayoría no lo es. Y lo que yo te estoy entregando hoy día es alimento bíblico, palabra de Dios. Entonces, el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 12, nos enseña los carismas del Espíritu Santo, que son palabra de conocimiento, palabra de ciencia, operaciones en el Espíritu Santo, hablar en lenguas, interpretar lenguas, profecías, milagros, carisma de fe, y hay varios más. Bueno, entonces, Abraham, fíjate lo que es un carisma en el Espíritu Santo. Abraham tomó el cuchillo, ¿verdad?, para sacrificar a Isaac. Entonces el padre le dijo, sacrifica a Isaac. Iba a bajar el cuchillo y Dios le habló. Entonces Abraham tuvo que tener una conexión con Dios Espíritu Santo, sentirlo en su mente y en su corazón. Una relación con el Espíritu Santo. Nacer del agua del Espíritu, relacionarse con los carismas, hablar en lenguas, interpretar las lenguas, es una relación de una persona que está en carne, que es humano, con una atmósfera espiritual, porque Dios es espíritu. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dios es espíritu, dice Jesús. ¿Verdad? Está escrito. Entonces, Abraham en Génesis capítulo 22 iba a sacrificar a Isaac y escuchó al Espíritu de Dios que le hablaba. Un carisma. Escuchar al Espíritu de Dios. Una relación con Dios. Y para hablar en lenguas, tú tienes que salir de lo humano. Tienes que conectarte con lo espiritual, tener fe. Pedro va a golpear la roca, ¿ya? En Números, en el libro de Números, capítulo 20, versículo 11 al 12. Dios le dice a Moisés, Moisés, golpea esa piedra. Y van por el desierto y le dice a Moisés, creo que me había equivocado delante, dije Pedro, pero le dice a Moisés, Moisés golpea esa piedra. Y Moisés golpea la piedra 2 veces y brota agua. O sea, Dios te está pidiendo fe, que tú salgas de lo cuadrado, de lo humano, y que pases a confiar en Dios, que es espíritu. Por lo tanto, tú debes golpear la roca que no tiene agua, y de esa roca va a brotar agua. Entonces, Dios está quebrando tu estructura mental para hacerte ver que Él es más que lo humano, Él es más que lo lógico, que tu lógica. Dios tiene una lógica que es superior a la nuestra. Bueno, la iglesia le llama ciencia de Dios, la ciencia de Dios. Pero es la forma de pensar. Nosotros somos limitados en la mente, pero Dios no tiene esta estructura cuadrada y limitada como la nuestra. El don de lengua y de interpretación de lengua requiere que tú salgas de tu molde para creer en Dios en fe. Moisés golpea esa roca porque va a brotar agua. Moisés va por fe y por amor y por obediencia. Bueno, y podemos sumar varias cosas más, pero golpea la roca
y brota el agua, algo que no era lógico. Entonces, tú para poder recibir hoy, fíjate lo que te voy a decir, hoy día tú puedes recibir el don de lenguas, si tienes la fe. Si tienes la fe, vas a recibir el don de lenguas hoy. Entonces, bueno, Pedro golpeó la roca y salió agua. ¿Ya? Bueno, entonces veamos en Mateo 17, capítulo 20. Jesús les respondió, capítulo de Mateo, ¿verdad? Versículos 17 al 20. Jesús respondió, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo habré de soportarlos? Traedlo acá. Jesús increpó al demonio y salió de aquel hombre, y quedó sano el niño desde aquel momento. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús en privado y le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarles? Jesús les respondió, por vuestra poca fe, porque yo les aseguro que si tenéis la fe como un grano de mostaza, les dirás a esos montes, muévete, y el monte se moverá. O sea, Jesús nos pide una fe del tamaño de un grano de mostaza y tú vas a poder decirle a ese monte que se mueva y se va a mover. Estoy ahora reforzando la fe en ti, reforzando que Jesús te pide tener fe del tamaño de un granito de mostaza y podrías ver grandes cosas, grandes obras. Pero la pregunta es, ¿tienes fe? ¿Tienes fe del tamaño de un granito de mostaza? Si la tienes, hoy vas a hablar en lenguas. Después, en Corintios 13, bueno, vamos a ir un poco más atrás. En Génesis capítulo 11, vamos a hablar un poco de la historia de Babel. Antes del diluvio, todos los hombres hablaban el mismo lenguaje, ¿verdad? Y eh, todos tenían un mismo lenguaje, ¿verdad? Entonces, dice en el versículo 1, todo el mundo era de un mismo lenguaje e idénticas palabras. Versículo 6 del capítulo 11, y pensó Yahvé, todos son un solo pueblo con un mismo lenguaje, y este es el comienzo. Bueno, después sigue la lectura y dice el Señor que si siguen con un mismo lenguaje, estaban edificando una torre para llegar al cielo y levantarse como Dios. Entonces bajó el Señor y confundió sus lenguas y los esparció por las naciones, para que no hablaran el mismo lenguaje. O sea que todos teníamos una misma lengua en el inicio, antes de Babel. Todos hablábamos y nos entendíamos en un mismo lenguaje, ¿ya? Pero bajó Dios y nos confundió en el lenguaje, para que al no tener la misma lengua no creciera la ambición en nosotros, para que fuéramos diversos, ¿verdad? En el lenguaje. Y dice el versículo 9, por eso se le llamó Babel, porque allí embrolló Yahvé el lenguaje de todo el mundo, y desde allí los desperdiguió Yahvé por toda la faz de la tierra. ¿Ya? Entonces es Dios quien separa el lenguaje humano. La lengua humana es diferente a la lengua espiritual, es diferente a la lengua angélica. Entonces, bueno, después de eso, viene Pentecostés, ¿verdad? Jesús se va, hace el envío de, de Marcos, capítulo 16, versículo 15 al 20, vayan por el mundo, bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el que cree se bautice se salvará, ¿verdad? Se va y después de 40 días envía al Espíritu Santo.
Hechos capítulo 2, versículo 1 al 21. Al llegar el día de Pentecostés estaban todos reunidos con un mismo objetivo. De repente vino del cielo un ruido como una impetuosa ráfaga de viento, que llenó toda la casa donde se encontraban. Se le aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Entonces, vino Pentecostés y se posó una lengua sobre ellos, una lengua de fuego del Espíritu Santo. Bueno, después salen y dice, y se llenaron todos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en diversas lenguas, según el Espíritu les concedía que se expresaran. Ojo acá, el Espíritu va a permitirte expresarte espiritualmente de una forma que es tuya. El don de lenguas, el carisma de lenguas, no es igual al de otra persona. Tu hablar en lenguas va a ser diferente por tu personalidad, por tu amor. Ya vamos a hablar de eso, pero lo que dice acá en el versículo 4, se llenaron del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en diversas lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. ¿Sí? Bueno, creo que ya podemos, después de esta introducción de varios textos bíblicos, podemos empezar a hablar del don y carisma de lenguas. ¿Ya? Entonces, Pablo en Primera de Corintios dice, uno de los carismas es hablar en lenguas y otro de los carismas es interpretar lo que se dice en lenguas. ¿Ya? Y la recomendación de Pablo es, si alguien habla en lenguas, que lo hagan en turnos de 2 o 3. Y si no hay intérpretes, que mejor callen. ¿Ya? Entonces, entremos en el tema de lenguas. Vamos a ver lo que sucedió en Peña Blanca con el don de lenguas. Entonces, después de esta introducción, podemos analizar que en Peña Blanca la madre va a traer a recordar todas estas lecturas que hemos visto. Ella va a darle al vidente Miguel Ángel Poblete el hablar en lenguas, el hablar en lenguajes, y lo va a hacer para convocar. Entonces, ¿qué es una aparición mariana? La aparición mariana es una intervención de algo que es espiritual en un plano físico humano. Entonces, este plano físico que es humano, hay un envío de Dios Padre que va a intervenir esta realidad que es humana y que sigue principios humanos. La madre viene de forma espiritual y congrega en Garabandal, San Damiano, Peña Blanca y otras apariciones, pero yo estoy convocando a San Damiano, Garabandal, Peña Blanca, de manera principal, ¿ya? Que es el encargo de la madre. Entonces, la madre viene y visita a Miguel Ángel Poblete, una persona sin instrucción en lo espiritual, y congrega a personas que también son sin instrucción en lo espiritual. Por ahí, algunos de los testigos presenciales tuvieron un paso por la renovación carismática, y una de estas personas que escribió los libros, algunos de los libros que las personas bastante siguen, yo no, porque tengo una formación espiritual desde pequeño, entonces no leí ese libro, no lo sigo. Álvaro Barros creo que se llama este escritor. Bueno, mi formación me permite no leer ese libro porque sigo el que narra los hechos, que es de María Luisa, y por mi formación espiritual desde pequeño entiendo los dones, los carismas, y por la lectura de la Biblia, etcétera, etcétera. Pero congrega a personas que no conocen lo espiritual, salvo Álvaro Barros y otros cuantos, y el sacerdote Miguel Contardo, que tenía cierto conocimiento espiritual, pero
según lo que yo sé, no era tan profundo en el conocimiento espiritual de los dones y carismas. Ojo lo que estoy diciendo. Sí, en términos de lo que es la iglesia y lo que es el ministerio sacerdotal, no tengo nada que decir. Pero estoy hablando en términos generales de los sacerdotes. Yo no tengo nada con Miguel Contardo. De hecho, le agradezco su fidelidad y que asistió a Peña Blanca. Siempre hasta el último día dio testimonio. Nada tengo en contra del sacerdote Miguel Contardo. De hecho, le agradezco su testimonio, su fidelidad. Y por algo lo eligió Dios. O sea, ¿qué tengo yo que decir de eso? Pero sí tengo que decir que muchos sacerdotes no tienen el dominio espiritual de los dones y los carismas, no te lo enseñan. Estoy hablando de lo que enseñó el apóstol Pablo, de lo que enseñó Jesús, nacer del agua del espíritu. Vayan, bauticen, impongan manos, expulsen demonios, hay alguien enfermo, impongan las manos, etcétera. Dones espirituales, nacer del agua del espíritu. La madre lo dice. A los sacerdotes, ministros de mi Hijo, por su impiedad, celebrar los santos misterios, se han convertido en cloacas de impureza. Bueno, otro día hablamos de los sacerdotes, pero básicamente la madre viene, interviene y congrega a un pueblo que no es dominador de los dones espirituales. Y Chile es llamado a ser maestro en dones espirituales. Tú eres chileno, estás llamado. Tú eres chileno, eres ministro de Dios. Tú eres chileno, eres del nuevo Israel. ¿No lo sabes? Te queda poco tiempo, el Padre viene y va a reclamar lo suyo. Chile es del Padre. Tú puedes mirar y puedes contemplar todo lo que está sucediendo, pero va a venir el Padre y va a hacer esto. Chile es mío y no es de ahora. De la eternidad es del Padre. El designio de Chile, el nuevo Israel, es desde siempre, desde el corazón del Padre, desde la creación. Se materializa ahora, en 1983, la proclamación del Padre, pero la manifestación viene ahora, ya en este tiempo, un año, el año que viene o el subsiguiente. Yo creo que el Padre viene a Chile y va a tomar su nuevo Israel. ¿Le vas a decir tú que no? ¿Tú que no crees lo que yo te estoy diciendo? Lo dijo el Padre y lo escribió el sacerdote Miguel Contardo y está en su libro. Dijo, bajó el Padre y dijo: Chile, tú eres el nuevo Israel. Eres testigo presencial y yo no te agrado porque digo la profecía del Padre que dijo Chile, el nuevo Israel. ¿Acaso tú le vas a decir al Padre que Chile no es el nuevo Israel y que no es suyo? Quisiera ver cuando le digas eso al Padre. Quisiera verlo. El Padre viene y va a tomar su Chile. Y lo que yo te estoy diciendo es vital para ti. Y va a depender de que salve tu alma. Al que se bautice y crea, se salvará. Y todo aquel que crea verá estas señales. En mi nombre, dice Jesús, impondrán las manos, sanarán enfermos, expulsarán demonios, y si beben algún veneno no les hará ningún daño. Entonces, la madre viene y congrega a personas que no son entendidas en el espíritu, pero deben crecer, y la madre comienza a hacer hablar en lenguas a Miguel Ángel Poblete. ¿Acaso no creías tú que no era necesario nacer del agua del espíritu? Fíjate que una aparición mariana es precisamente eso, es el nacer del agua del espíritu. Una aparición mariana es el cumplimiento de Juan capítulo 3, nacer del agua del espíritu. La aparición mariana es el cumplimiento de Marcos capítulo 16, el que se bautice y crea se salvará, hablarán nuevas lenguas. Se está cumpliendo en Peña Blanca, se cumplió en San Damiano, se cumplió en Garabandal. Una aparición mariana es el cumplimiento de nacer del agua del espíritu.
es el cumplimiento de Corintios capítulo 1, versículo, no, 1 de Corintios capítulo 12. Los dones y carismas del Espíritu Santo: hablar en lengua, interpretar lengua, tener visiones, hablar profecías. Una aparición mariana es el cumplimiento de todos los textos que te he leído. Si tú no lo comprendes y no lo alcanzas a visualizar, por favor, clámale a Dios que te ayude, porque estás ciego. Sácate la venda de los ojos. Una aparición mariana es el cumplimiento de todas las lecturas que te he dicho, pero tú no lo ves. No lo ves porque no lo estudias, o a lo mejor no lo sientes. Y si no lo sientes, pídele al Padre que te lo haga sentir y que te saque esa venda de los ojos. Es el cumplimiento de la prueba de Abraham. Es el cumplimiento de Moisés cuando golpeó la roca. Por fe y por amor brotó agua de la roca, algo imposible. Bueno, entonces la madre nos dice en 1 Corintios capítulo 14, más bien lo dice el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 14, si alguien habla en lenguas, que lo hagan en turnos de 2 o 3, ¿ya? Bueno, entonces decíamos nosotros que una aparición mariana es el cumplimiento de todos los textos que hemos leído. El cumplimiento de la promesa, el designio del Padre, hay muchas cosas que se cumplen. Pero bueno, analicemos el don de lengua en Peña Blanca. Aparición 77. 9 de mayo de 1984. Luego, como otras veces, el vidente canta Shalom en varios idiomas que no conocemos, por lo que se comentan podrían ser lenguas antiguas. O sea que el vidente habla en varias lenguas. ¿Por qué la madre traería varias lenguas cuando los testigos presenciales no entendieron lo que se dijo? Porque la madre está cumpliendo las lecturas que ya le dije, está cumpliendo el nacer del agua del Espíritu, ¿verdad? El que se bautice y crea se salvará, hablará nuevas lenguas. Si toman un veneno no les hará daños. Está cumpliendo los carismas del Espíritu. 1 Corintios versículo 12. No está cumpliendo la madre en la aparición mariana. Está tomando una comunidad que era humana y la está transformando en una comunidad espiritual, donde el Rey es el Espíritu Santo. ¿Por qué la madre hace hablar en otros idiomas? Porque desciende el Espíritu de Dios sobre el vidente y comienza a hablar en otros idiomas. Lo está haciendo relacionarse al vidente con lo espiritual y a la comunidad a la cual está visitando, en este caso Peña Blanca, a relacionarse con lo espiritual. Los dones y carismas y el envío de Jesús: vayan por el mundo, impongan las manos, hablen nuevas lenguas, digan profecía, tengan visiones, es sacarte de lo físico y transportarte a lo espiritual. Yo hice un video que se llama El Reino Espiritual. Mi reino no es de este mundo. Volveré y del cielo bajará la Jerusalén celestial, la ciudad de Dios con los hombres. La Jerusalén celestial no es edificada por hombres, es bajada del cielo. Este reino no es el reino que Dios quería en principio. Recuerda que fuimos expulsados del Edén. Estamos viviendo fuera del plan original de Dios. Estamos viviendo en un plan de salvación. Lo expliqué en otro video. Una aparición mariana es la intervención de la madre en algo físico para conectarlo con algo espiritual, fuera del Edén, del plan original del Padre. Entonces los dones, los carismas, las visiones y las profecías, el hablar en lenguas, es la conexión de Dios Espíritu Santo con alguien humano
que está expulsado del Edén para conectarse con Dios Espíritu y así nacer del agua del Espíritu. El que se bautice y crea se salvará. El que se bautice, dicho en otras palabras, se va a conectar por la adopción de el bautismo, por su sí, quiero bautizarme, quiero formar parte del cuerpo de Cristo en la comunión, por el bautismo. Jesús se ofrece por nosotros, pero aparte de eso nosotros necesitamos esa conexión. A través de esa conexión espiritual nos vamos a transformar espiritualmente, corporalmente, voy a moldear mi alma, que es humana, para transformarme en alguien espiritual. Los que adoran al Padre lo hacen en espíritu y en verdad. Los que han nacido del agua y del espíritu, dijo Jesús, no saben de dónde vienen ni a dónde van. ¿Por qué? Porque se dejan conducir por el Espíritu de Dios. Yo no sé de dónde vengo, entre paréntesis yo sé, pero antes no lo sabía. Pero me dejé inundar por el Espíritu de Dios. No sabía de dónde venía y el Espíritu me llevaba. El Espíritu me llevaba. Y tampoco sabía hacia dónde iba. ¿Ya? Yo empecé, bueno, amando al Señor. Después pasé por la renovación carismática. Después el Señor me apartó de la renovación. Yo actualmente no participo en la renovación, pero... Y me trajo las profecías marianas. Y el Espíritu me ha conducido. Pero tengo una formación espiritual dada por la renovación carismática, que es una escuela. Y esa escuela, que a muchos no les gusta, converso a diario con personas y les digo, la renovación carismática es una escuela donde tú te equivocas. Cuando tú vas a la universidad, cuando tú vas a la escuela, te equivocas, vas a aprender. Yo soy profesor, enseño a los jóvenes y veo sus errores y trato de orientarlos. Pero cuando tú estás aprendiendo, es normal que te equivoques, pero vas a transitar por la experiencia del aprendiz y vas a llegar, como te lo dije, ¿verdad?, a ser maestro. Pero nadie llega a ser maestro sin pasar por aprendiz. La renovación carismática es eso, la oportunidad de tener aprendizajes, equivocarte en el espíritu, ejecutando los ministerios, ejecutando los dones, los carismas, hasta convertirte en un maestro. Bueno, yo puedo decir que soy maestro y lo digo desde la humildad, pero porque me ha costado mucho, pasé por la etapa de aprendiz y bueno, ahora puedo decir que soy maestro. Y cuando uno es maestro, se equivoca también. Entonces, cuando uno llega a ser maestro, que lo conversaba con una persona esta semana, se le exige más. ¿Qué se le exige? Tolerancia con los que saben menos y humildad, y enseñar. Cuando llegas a ser maestro, tienes un compromiso de enseñar, no te puedes alejar de enseñar a otros. Por eso estoy aquí, por eso te estoy hablando. Si tú ya alcanzaste la maestría, pero estás en silencio, te estás condenando, porque el que se bautice y crea se salvará, y estas señales acompañarán a los que crean. No puedes dejar de ver esas señales. Imponer manos, predicar, tener visiones, son parte del nacer del agua y del espíritu. ¿Ya? Bueno, la madre dice en la aparición 81, hijito mío, me iré porque aquí están hablando en mal lenguaje. Este es el país que mal me ha tratado. ¿Ya? O sea que tú con la lengua puedes hablar de parte de Dios o puedes hablar de parte del enemigo, o sea, de Satanás. Hay don, no es don, hay lenguas que las da el espíritu del mal. Yo he estado en liberaciones fuertes, casi exorcismos, donde he escuchado espíritus hablar en lenguas.
espíritus del mal, hablar en lenguas, que no tiene por qué eh, ser dado, de hecho no es dado por Dios, pero no tiene por qué darte miedo. La lengua es un lenguaje espiritual que puede venir de Dios y otros vienen del mal espíritu. Por eso existe también el carisma de discernimiento de espíritus, para discernir lo que viene del buen espíritu y del mal espíritu, dice el apóstol Pablo. No lo estoy diciendo yo, yo te estoy compartiendo lo que a lo mejor tú no has estudiado. A lo mejor si leíste las cartas de Pablo y tuviste en alguna comunidad donde practicaste los dones, me puedes decir, Iván, yo viví esta experiencia y estás equivocado en tu percepción, pero primero tienes que haber pasado la experiencia. Pero lo que yo te estoy compartiendo es lo que dice el apóstol Pablo, que escribió sus cartas después de 30 o 40 años de evangelización. No estamos hablando de los textos de Pablo cuando comenzaba su ministerio. Estamos hablando de lo que escribió un hombre de Dios después de servir a Dios 30 años. O sea que si el apóstol Pablo te habla de los dones y de los carismas, en sus cartas estás leyendo la experiencia de un hombre de Dios de 30 años de servicio, de un hombre que vio visiones. Si lees tú las cartas de Pedro, el Evangelio de Juan, el Apocalipsis de Juan, estás viendo la experiencia de un hombre de Dios de 40 años, donde está teniendo visiones, donde está hablando en lenguas, donde está sanando enfermos. Entonces después tú me vas a decir, ¿a quién le creo? ¿Le creo lo que dicen los sacerdotes que no creen en estas cosas? ¿O le creo al apóstol? El apóstol que convivió con Jesús, que tuvo el envío de nuestro Señor. Porque hay muchos sacerdotes que no creen en estas cosas. Y ahí tú tienes que decidir a quién vas a seguir, a un sacerdote que no cree, o lo que dicen los apóstoles que vivieron con Jesús, o lo que dice Jesús, o lo que hace María. Lo que hace nuestra Santa Madre en Peña Blanca es manifestar los dones espirituales. Le trae visión al vidente, le trae profecía, lo hace hablar en nuevas lenguas, lo hace levitar, lo hace vivir la pasión, lo hace ver a los arcángeles, a los más de 1000 ángeles en Peña Blanca, en el Monte Carmelo. Ese video ya lo hablamos. Una serie de vivencias espirituales, de las cuales los sacerdotes todavía hoy no te hablan. Entonces tu salvación está en juego. ¿Y qué vamos a hacer con los sacerdotes? Bueno, a los que creen felicitarlos, animarlos a seguir adelante e invitarlos a evangelizar a otras personas y a sus propios hermanos sacerdotes. Recuerden el tercer secreto de Fátima. El Papa estará de viaje y habrán auroras boreales, y a su regreso caminará sobre los cadáveres de los sacerdotes y de los cardenales y obispos en el Vaticano. ¿Qué significa eso? Significa que el Padre ejecutó justicia contra los sacerdotes. Si los sacerdotes, la gran mayoría, fueran santos, el Padre no permitiría eso. Pero esa parte del tercer secreto de Fátima es un juicio contra los sacerdotes. No me mires mal a mí, te estoy comunicando y te estoy revelando lo que significa eso. Si el Padre dice, el Santo Padre, y dice santo porque ocupa un ministerio que es santo, no sabemos si él en su vida ministerial es santo o no, pero le dice Santo Padre que va a caminar sobre los cadáveres de los sacerdotes. ¿Ya? Algunos son santos, pero la gran mayoría no. Algunos sí sirven a Dios y otros no, pero es un juicio contra los sacerdotes. A los sacerdotes, ministros de mi Hijo, por su amor al dinero, a los placeres y a los honores, se han convertido en cloacas de impureza. ¿Quieres más pruebas? ¿Estás enfadado conmigo? ¿Me miras así porque estás hablando mal de los sacerdotes? Si no lo digo yo, lo dice la Santa Madre.
me da cólera, ¿ya? Bueno, entonces la aparición 81, la madre dice, aquí hablan más lenguaje, o sea que hay hombres que hablan con mal lenguaje y otros que hablan con buen lenguaje, ¿ya? Aparición 82, domingo 13 de mayo de 1984. En Lourdes ofendieron a Bernardita con la boca, ¿ya? Con el lenguaje. ¿Se acuerdan que el padre separó los lenguajes? Era para eso, porque hay gente que ofende con su lengua y con su hablar. En San Damiano también la ofendieron. En Garabandal muchos creyentes creían y el 1% decía algo malo contra ella. En el Escorial la aman. No muchos la han tratado mal, pero aquí, como se dice, se han descuadrado. Descuadrado en chileno, para los que no son de Chile, es ya romper todo molde de ofensa, o sea, que es la ofensa más grande que se ha dicho. Se descuadraron. Yo digo, el que no quiere creer en ella, que calle, pero no desparrame en igual lenguaje contra la Madre de Dios. Yo digo, en vez de estar agradecidos que María llegó a Chile, la recibimos mal, en vez de estar en oración, estrechándonos las manos, diciendo, María se acuerda de nosotros, decimos no, no es verdad. Queremos más signos, ni aunque le mostraran el más grande milagro no creerían. O sea que el vidente, la madre le reveló que si ella hiciera el gran milagro o el más grande milagro, no creerían en esa época, ¿verdad? Hay otra profecía que dice que el pueblo va a creer, pero en esa época dirían, no creerían. Y la madre en alguna ocasión dijo, si bajara el mismo Jesús, ustedes no lo aceptarían, no lo creerían, no creerían que es Dios. Si bajara el mismo Jesús hoy día, sin su potencia de Dios, y lo vieras cara a cara, tú no creerías que es Dios. Y no lo sentirías, tú tienes que sentir con el Espíritu. Aparición 104. Lenguas que ofenden. Bueno, hijo mío, mira, muchas almas van al infierno. Muchas almas van al infierno. ¿Por qué? Porque no han nacido del agua del Espíritu. El que se bautice y crea se salvará. Y estas señales acompañarán a los que crean. En mis manos impondrán, en mi nombre impondrán las manos, hablarán nuevas lenguas, expulsarán serpientes o demonios, y si beben algún veneno no les hará ningún daño. El que crea y se bautice se salvará. Nacer del agua del Espíritu, una amistad con Dios Espíritu Santo es lo que te salva. Aparte de la comunión, ¿verdad? Y seguir los mandamientos. Hijo mío, muchas almas van al infierno. Yo he venido a Chile a salvar almas que van por el mal camino. Bueno, tuvo una visión Miguel Ángel Poblete. La luz se tornó entre roja y azul. Vi unos condenados que gritaban y ofendían al Señor, lanzando blasfemias de todas clases, sin que sus lenguas pararan de ofender al Señor. En el infierno, las lenguas ofenden a Dios. Hay blasfemias continuas para Dios. Las almas condenadas decían, maldita sea por haber enseñado a mis hijos que aquella mujer, que no puedo mencionar su nombre, porque me atormenta, no era inmaculada en su concepción, no era virgen. Maldita sea mi lengua y aquella mujer. Fíjense, los que van al infierno no aceptan a María. Eh, Blasfemaban contra ella. Decía, maldita sea mi lengua por decir que esa mujer no era inmaculada. Mira, fíjate lo que te estoy diciendo. O sea, que si tú no aceptas a María y dices que no era inmaculada, te vas al infierno. No quiero nombrar acá a los hermanos separados, pero está claro, ¿verdad? No quiero decirlo, bueno, lo voy a decir, si para eso estoy acá. Los evangélicos no creen en que María sea virgen, eternamente virgen.
siempre virgen, la Inmaculada Concepción. Dice, por solo eso, dice, las almas condenadas decían, maldita sea por haber enseñado a mis hijos que aquella mujer, que no puedo mencionar su nombre, porque me atormenta, no era inmaculada en su concepción, no era virgen. Maldita sea mi lengua y aquella mujer. Lo dice claro, lo dice claro. Si no eres católico, vas al infierno. O eres católico o eres católico. No hay otro camino. Y tienes que ser un católico nacido del agua y del espíritu. En la aparición 124, una lengua desconocida. Han pasado algunos minutos y Miguel Ángel se vuelve, silencioso, al santuario. Habla una lengua desconocida que nos parece árabe o israelí. ¿Ya? Lengua desconocida. ¿Por qué la madre hace que los presentes escuchen una lengua desconocida? Para que el hombre se relacione con Dios Espíritu Santo, para que piense en lo espiritual. Bueno, y también para cumplir las lecturas que ya les dije. Mateo capítulo 16, 1 Corintios 12, Marcos 16, nacer del agua del Espíritu, los dones, los carismas, el envío de Jesús, la prueba de Pedro, ¿verdad? La prueba de Abraham, la prueba de Moisés. Aparición 160. Están creando hombres que van a ser como robots, criaturas que no van a tener alma, porque no están creadas por Dios. Está hablando de la inseminación in vitro, la genética, ¿verdad? Que están creando hombres que no son naturales. No van a tener alma, van a tener cuerpo, espíritu, pero dice no van a tener alma. Espíritu humano, no Espíritu Santo. Bueno, Dios es generoso. Si a esas personas se les predica, ellos podrían formar su alma. Los que tengan amor, no todos van a poder, pero algunos van a poder transformarse. Pero la madre dice, criaturas que no van a tener alma. La única forma de tener alma y espíritu es relacionarte con Dios Espíritu Santo. Bueno, es un tema aparte de esto. Si algún día Dios nos inspira, podríamos conversarlo, pero hay una separación entre cuerpo, alma, mente, espíritu y alma. Pero la madre dice, esa criatura no va a tener alma. Aparición 169. Bueno, una persona ha ofendido al Señor, a la madre, dice, Miguel Ángel sigue hablando, Satanás es el peor enemigo. A esa alma habrá que ayudarla con rezos porque él, entre paréntesis joven, no está hablando, sino la lengua de Satanás, que está en contra de Nuestra Señora. Ella le aplastará la cabeza y él trata de hacer las cosas para engañar y seducir a muchos. Entonces, había una persona en Peña Blanca que estaba ofendiendo a la madre, pero Satanás estaba hablando a través de ella, ¿ya? De la lengua. Aparición 186. El vidente pasa por el área de las banderas que está en Peña Blanca, de diferentes nacionalidades, y hablaba en la lengua nativa de cada una de ellas. En la aparición 343, el vidente dice, no comprendo su lenguaje. Estoy resumiendo ya. En la nota de la aparición 343, ha dicho hermosas verdades en un lenguaje que no le conocemos y con una continuidad y facilidad que nos ha abismado. ¿Ya? El vidente estuvo hablando en lenguas, ¿ya? Y en un idioma que no conocían. Acudieron 10.000 personas aproximadamente. Aparición 376. La madre habló en una lengua española. Aparición 426. El vidente habla en una lengua extraña. Una lengua extraña, no entiendes nada.
¿verdad? ¿Para qué la madre cita a una aparición para hablar lenguas extrañas? Interesante. Después va a entender. Aparición 436. Se le escucha hablar en una extrañísima lengua. Extrañísima lengua. Aparición 440. Nuevamente el vidente viaja por el sector de las banderas y habla en lenguas nativas de cada país. Aparición 443. Lengua de víbora. Dice, porque los misioneros de Dios se llamarán los verdaderos misioneros. Aquí está hablando de los misioneros, ¿verdad? No todos aquellos que tengan un nombre que dicen llamarse misioneros y la lengua solamente parece una víbora. Ya hablamos esa vez en el video pasado de un grupo que la madre había formado y les dice que tenían lengua de víbora. ¿Ya? Hablaban cosas que no eran de Dios. Bueno, no lo sé, pero dice la madre lengua de víbora. ¿Qué habla una víbora? Veneno. O sea que lo que se habla no edifica, no construye. Tú puedes escuchar este video y sabes que estoy edificando, que estoy entregando material sólido, alimento para tu alma, que te estoy edificando, entregándote la palabra de Dios. Todo esto no es mío. Yo sé que no es mío, es de la madre, pero te lo explico, te lo estoy entregando, ¿verdad? Pero hay otras personas que hablan veneno, que no edifican. Eso dice la madre. Aparición 449. Bueno, el mensaje de 1960 lo dijo en más de 16 lenguas distintas. Mensaje dado a Lucía en 1917. Sigue hablando en un idioma extraño, algo parecido al irlandés, y al terminar de hablar en esa lengua dice, pobre papa, pobre iglesia. En la aparición 451 dice, y en esa lengua fue dado el tercer mensaje de Fátima. Miguel le ha hablado en castellano antiguo. ¿Ya? Miguel habló en una lengua castellana antigua. Después en la aparición 452, bueno, nuevamente Miguel habla en la lengua nativa de cada país. ¿Ya? Separa la madre en la bandera de México, en la misma aparición 452, y habla en una lengua extraña. ¿Ya? Dice algo así, Nientapacua, ¿ya? Que era un dialecto de México, ¿ya? Una lengua originaria de México, de los mexicanos, ¿ya? No el español actual de México, sino en el idioma antiguo. Aparición 473. La madre dice algunas palabras extrañas. Luego con una voz muy dulce dice, pueden darse el saludo de paz, pero dice palabras extrañas. ¿Por qué habla palabras extrañas? Bueno, esto en la aparición 473 es muy interesante. 477, perdón, aparición 477. Ante el asombro de muchos, que son a la vez testigos, luego de la visita que hizo Nuestra Señora, el vidente quedó hablando en un idioma muy parecido al francés, con total conciencia de parte de él. Lo asombroso de esto es que todos los que podían entender el francés no podían entender esa lengua. En aquellos días Miguel Ángel vivía con nosotros. Ha sido y testimonio de este hecho y permaneció así por el día entero. Él nos refiere que podía pensar y hablar en esa lengua y solamente pensar en castellano, pero no lo podía hablar. O sea que durante un día entero
24 horas, Miguel Ángel Poblete habló francés, pero no al francés actual, era un francés muy especial. Bueno, leyendo el libro yo lo sé, era un francés muy especial de una localidad bastante apartada del centro de Francia. Era como un francés de una localidad antiguo. Lo asombroso es que la madre o el Espíritu de Dios dejó a Miguel Ángel Poblete hablando en este francés durante todo un día. Miguel Ángel pensaba en francés, en castellano, y hablaba castellano, pero al salir de su boca la palabra se transformaba en francés. ¿Qué quiere decir eso? Que humanamente yo puedo estar hablando en español, pero el Espíritu Santo al salir de mi boca va a transformar ese lenguaje y va a hablar en francés. Eso te puede pasar. Es un don del Espíritu. Y de hecho en el futuro, después del aviso, sobre todo si eres chileno porque eres ministro, y Dios te envía afuera, vas a hablar en otras lenguas. Aparición 478. El vidente le comenta a la Santísima Virgen la vergüenza que he sentido al escucharse hablar en otro idioma. Ya, o sea, Miguel Ángel Poblete sentía vergüenza, era un chico tímido, ¿verdad? Que sentía vergüenza en hablar en otro idioma, pero la madre le dice, fíjate en esto, que podrá hablar más de 25 lenguas en el futuro. ¿Ya? O sea, Miguel Ángel Poblete está hablando de esto en la aparición 478 de 484. O sea, 25 lenguas en el futuro. Puede ser que la madre lo traiga a la Nueva Jerusalén y se cumpla esto. No dudo de eso, pero también me refiero a que los que continúen, tú, yo, si eres chileno, casi todos los chilenos que van a quedar acá después de la guerra, después del aviso, todos van a ser misioneros. O sea, Chile, el nuevo Israel, es un pueblo de misión. Si no vas a misionar, no creo que estés en Chile. Así de directo y así de sencillo. Y vas a hablar más de 25 idiomas. Vas a hablar el idioma que el Espíritu Santo te inspira a hablar. Quinto aniversario y última aparición. Miguel Ángel habla otras lenguas y solo se captan las palabras dichas en castellano. ¿Ya? O sea, Miguel Ángel Poblete hablaba otro idioma y entre medio hablaba algunas frases en castellano. Eso pasó en Peñablanca. Aparición 69. Dice que Francisco, Lucía y Jacinta ya dieron un gemido al ver el infierno, ¿ya? Un gemido, un sonido desde su alma, un sonido que tiene un sentimiento, una expresión que comunica algo. Entonces, dice, Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 2. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres. ¿Ya? Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 2. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, y en espíritu habla misterios. O sea que el don y carisma de hablar en lenguas lo trae Dios hacia el interior de una persona para comunicarse con Dios en un lenguaje espiritual. Dice, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, y en espíritu habla misterios. ¿Ya? Tú hablas misterios. Romanos capítulo 8, versículo 26 al 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos,
pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Gemidos indecibles. Aquí no está hablando de un idioma ni francés, ni italiano, ni chino, ni español. No, ni, ni americano, ni inglés. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. El que escudriña los corazones, el Espíritu Santo que está en ti, entra a tu espíritu, escudriña tu corazón y sabe la intención de tu gemido, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Intercede. El Espíritu Santo es tu intercesor ante Dios. El Espíritu Santo va a entrar en ti, va a tomar tu sentimiento y lo va a sacar como un gemido, como un sonido, como un idioma o de la forma que el Espíritu estime conveniente. Entonces, y 1 Corintios capítulo 14, el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. Y en espíritu habla misterios, no lenguas, habla misterios. Si tú eres francés, el Espíritu Santo puede no hablarte en francés, puede hablarte en otro idioma o con gemidos o sonidos, porque habla misterios. El que habla en lengua habla a Dios, no a los hombres. Si yo oro en lenguas, no estoy hablando contigo, estoy hablando con Dios. ¿Ya? Dios me entiende. Estoy hablando del carisma de don de lenguas, ¿sí? Y el Espíritu habla misterios. Romanos 8. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, ¿el don de lengua qué es? Nosotros tenemos un molde que nos hace ser cuadrados y tenemos un lenguaje dado por Dios en Babel para expresar cosas. Yo cuando quiero aprender inglés me cuesta mucho porque las palabras, algunas significan cosas diferentes, se usan tiempos diferentes, cambian los verbos, ¿verdad? Y no es igual al español, ¿verdad? El adjetivo calificativo va antes del verbo, etcétera, etcétera. Y hay una forma, ¿verdad? Hay un orden. Pero para Dios, Dios está por sobre el lenguaje humano. Está por sobre tu forma de expresar. El don de lenguas, el carisma de lenguas, es que tú recibes el Espíritu Santo va a entrar en ti, va a tomar tus sentimientos y los va a llevar a Dios. Recuerda lo que acabamos de leer, te di las lecturas, ahora tienes que afirmarte en estas dos lecturas. 1 Corintios capítulo 14 y tienes que afirmarte en Romanos capítulo 8, versículo 26 y 27. El Espíritu Santo va a venir a ti, vive en tu interior. Cuando tú oras a Dios, tienes que mirar en tu interior porque Él vive ahí. Está esperando que tu libre albedrío quiera abrirse, quiera conectarse con Él, unirse para sacar de ti esa oración y conducirla a Él, que está en todo lugar. Entonces el Espíritu de Dios va a venir, ¿verdad? Y te va a llenar. Y te va a hacer aflorar de ti un lenguaje que no tiene la particularidad o las leyes del lenguaje. Porque no podemos expresar la totalidad del sentimiento con una palabra. O sea, yo puedo decir te amo, pero ese te amo tengo que agregar intenciones, tengo que agregar un sentimiento al decir te amo y tengo que ir decorándolo. Te amo desde siempre, te amo para siempre. Pero el Espíritu expresa de ti cosas que no se pueden expresar con palabras. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo. Entonces, yo ayer estaba comiendo
en el trabajo y apareció un gato que nos quedó mirando en la mesa con mis compañeros de trabajo y decía, miau, miau, y nos miraba. Yo lo miré y decía, el gato quiere comida, simple. Y está hablando. ¿Me está hablando en español? ¿En inglés? No, ¿verdad? ¿En qué me estaba hablando el gato? En lenguas. Él, con su lenguaje, que para mí era un maullido, un sonido inentendible para mí, pero para él era un lenguaje. Yo comprendí porque yo estaba comiendo y él miraba con cara de hambre y pedía alimento. Miau, don de lenguas. Dios a cada ser le dio una forma de expresar. El otro día caminaba por la calle y escuchaba a los pajaritos, el cantar de los pájaros. Era español, inglés, francés, no era un lenguaje humano, era lengua, lengua de pájaro, un lenguaje espiritual dado por Dios a los pájaros. Lo mismo las vacas, los polluelos, etcétera. Todos los seres tienen un lenguaje. Nosotros los humanos también. Cuando nacemos en la cuna, los bebés hablan y uno no le entiende. Eso es lengua. El bebé, tu hijo, cuando era pequeño, te hablaba en lenguas. Tú no le entendías, tú tratabas de enseñarle un lenguaje, pero ese lenguaje, en vez de ayudarlo a él, era para que tú pudieras entenderlo a él. Pero él se entendía a la perfección con Dios. Me imagino que en ese momento estaba hablando con Dios, pues con alguien se debe relacionar o se estaba comunicando contigo, pero tú no le entendías. Eso es lenguas, es un lenguaje espiritual. Entonces, el Espíritu Santo tú lo debes invitar, va a entrar en ti y va a sacar de ti un sentimiento, un gemido, una palabra. Y en ese fluir del Espíritu Santo desde tu interior hacia afuera, vas a hablar en lenguas. Yo te invito a hacerlo hoy día junto conmigo, ¿ya? ¿Qué es lo necesario? Mira, tú vas a invocar al Espíritu de Dios y tienes que juntar tu alma, tu espíritu con el Espíritu Santo, entrar en una sintonía. Tienes que calzar con Él en el amor y en la intención. Entonces, con tu alma, que eres tú, que está dentro, emites un sonido en lo físico, en este plano, emites un sonido en este plano físico, un sonido que sale de lo físico, pero que se conecta con tu alma. Tu alma es lo que tú eres. Después juntas tu espíritu con el Espíritu de Dios, pero para eso tienes que sintonizar como un control remoto o, como dirían en otros países, bueno, el aparato que cambia de canal, ¿verdad? Tienes que sintonizar la misma señal, ¿ya? Entonces, te conectas, vas a conectar tu alma con tu espíritu y a la vez conectar con el Espíritu Santo. Entonces, el hablar en lenguas es nacer del agua del espíritu en cierta manera. Todavía no naces, pero te va a ayudar a nacer del agua del espíritu porque vas a salir de lo físico. Recuerda que Jesús te lo está pidiendo. No te lo estoy pidiendo yo, Él dijo. Entonces Jesús nos dijo, debes nacer del agua del espíritu. Debes querer salir de lo físico, de lo material, de lo humano, de lo cuadrado de este mundo. Recuerda, fuimos expulsados del Edén. Jesús dice, el que adora a mi Padre lo hace en espíritu y en espíritu, no en carne. Ahora, si tu espíritu está junto a Dios, tu carne se transforma, se transfigura como lo hizo Jesús.
en el huerto de Getsemaní. Se transfiguró porque su espíritu se conectó con el Espíritu de Dios y su cuerpo estaba conectado con su alma, con su espíritu, con su mente, con su corazón, en un solo ser. Entonces tú tienes que conectarte con tu parte espiritual primero y después conectarte con el Espíritu Santo. ¿Ya? Para que salga de ti tu necesidad, para que te conectes con Dios. Hagamos el ejercicio. Bueno, Pablo enseña en las cartas de los Corintios, te voy a dar el número de la lectura. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 22 al 40. Enseñanza de un apóstol. Si un sacerdote no te lo enseña, elige a quién le vas a hacer caso. Al apóstol, que recibió la enseñanza original de la iglesia, o al sacerdote. A los sacerdotes, ministros de mi hijo, por su amor al dinero, a los placeres, a los honores. Tercer secreto de Fátima, el Santo Padre deberá caminar por los cadáveres de los sacerdotes, los obispos y los cardenales. La madre dijo, los sacerdotes son culpables de todo esto. Y Jesús dijo, deben nacer del agua y del Espíritu. El que crea y se bautice se salvará. Vuelvo a repetir, estoy repitiendo palabras de Jesús, palabras de los apóstoles, lo que dijo la madre y lo que no enseñan los sacerdotes. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 22. Si alguien habla en lenguas, que lo hagan en turnos de 2 o 3 y que haya un intérprete. Entonces, Jesús o Pablo nos dice que está el don, carisma de hablar en lenguas y está el don, carisma de interpretar lo que se dice en lenguas. Yo, desde muchos años atrás, por lo menos unos 30 años atrás, que tengo el don de hablar en lenguas, el carisma de hablar en lenguas. Haciendo videos aquí en YouTube llevo 13 años. Voy para los 14 años. Y algunas de las personas con las que converso y que han visto mis videos me dicen, oiga, pero usted no tiene el don de hablar en lenguas. Sí, sí lo tengo. Desde hace muchos años. Lo que pasa es que hago lo que dice Pablo. Prefiero hablar en el mismo lenguaje que los que me escuchan para edificarlos y no hablar en un lenguaje que ellos no van a entender para edificar. Ahora, cuando me junto en comunidad con personas que son espirituales, que conocen los dones espirituales, sí puedo ejecutar los carismas. Porque al final la evangelización es para edificar, no para confundir. Pero ya que he dado el tema, hablemos en lenguas. Entonces, hay un hablar en lenguas y hay un cantar en lenguas. Y el que interpreta puede interpretar tanto el hablar en lenguas como el canto en lenguas. Entonces, un hablar en lenguas sería ahora, me conecto con el Espíritu de Dios. Ustedes también deben conectarse. Recuerda, como un bebé, como un gato, como un pájaro, tienes que buscar la conexión con Dios. Y yo podría decir, Avaranasa eko ahana erenisa tahana y aranasa eva konevasa. Y ahí estoy hablando en lenguas. ¿Qué dije? No lo sé, porque debería haber estado conectado con Dios para interpretarlo. Pero puedo pedirle a Dios la interpretación. Bueno, el Espíritu me dice, estoy usando otro don del Espíritu Santo, dije, alabado sea Jesucristo, porque esta enseñanza ha llegado a ustedes, que son los pequeños, que deben edificarse para nacer del agua del Espíritu. Eso, lo que acabo de hacer ahora es el don de interpretación de lenguas. Tal como leímos en Peña Blanca, el Señor puede darme la interpretación completa o fragmentos de lo que se dijo en lenguas. No es necesario
que se transfiera todo, la interpretación de lo que se dijo, interpretación, no traducción, porque es una lengua, no es un lenguaje. En alguna oportunidad van a salir lenguajes, como lo hizo la madre con Miguel Ángel Poblete en Peña Blanca. Le dio lenguajes, pero también le dio lenguas extrañas. Y también le dio interpretación de cosas que se dijo que después las decía en español. Entonces, lo que yo le acabo de hacer como hablar en lenguas, lo acabo de respaldar bíblicamente y lo acabo de respaldar con el mensaje de la madre en Peña Blanca. Entonces, voy a volver a hablar en lenguas. Ahora en una lengua con un sonido diferente. Aharana hanayarana sa ekoteni chataha erini akahanayabas. Y tú puedes fijarte que tiene un sonido más oriental. ¿Ya? Esto es porque yo ya llevo 30 años en esto y puedo hablar de esa manera. Y puedo pedirle la interpretación al Señor. Yo he venido a santificar a mi pueblo. Yo he venido a traer salvación y luz. Yo he venido a sacarlos de un molde para transformarlos en seres espirituales. ¿Ya? Si se fijan la interpretación, el don de interpretación puede ser en forma profética, puede ser con una palabra de conocimiento, que Dios diga, uno de los que está viendo este video siente un gran compromiso conmigo y ha deseado siempre poder tener el don de hablar en lenguas. Y el Señor a esa persona le dice, confía en mí, que yo soy tu Dios y tu Salvador. Yo he escuchado tu plegaria, he escuchado tu lamento y he visto cómo te esfuerzas. Sígueme, sigue mis pasos, consuelo tendrás y la luz vendrá a ti. Te tomaré en mis manos, caminarás conmigo y llegarás a cenar conmigo en mi mesa. Yo te consolaré por todos los dolores que has tenido. Día a día vivirás conmigo en mi reino. El llanto, la pena y la tristeza ya no reinarán en ti, sino el gozo, la esperanza, la fe y la bondad. Mi Padre y yo vendremos a ti, consolaremos tu sufrimiento. Serás revestida de mi poder, serás convocada por mí para llevar mi mensaje a las naciones. Yo te respaldaré y estaré contigo todos los días. No temas, pequeña, porque el fuerte y santo de Israel te ha escogido. Con esta mano te sostengo y de esta manera te protejo. Todo aquel que se levante contra ti será confundido, dice el Señor. Pelearé tus batallas junto a ti. Bueno, eso fue ya más el carisma profético, palabra de conocimiento también, mezclado con la interpretación en lengua. Bueno, ahí va a depender de la maestría de las personas y de la unión con el Espíritu Santo, con la amistad que tienes con el Espíritu Santo. Entonces, si ustedes se fijaron, yo hablé en dos lenguas con tonalidades diferentes. He pasado a lo largo de todos estos años de varias tonalidades, que tú también puedes pasarlas. Si Dios es nuevo cada día y tu lengua, para hablar en lengua, fíjate lo que es necesario. Y aquí volvemos nuevamente a que al mandato que el Padre le dio a Moisés, golpea la piedra porque va a salir agua. Le está pidiendo algo que no es lógico, que no es lógico para
para hablar en lenguas tienes que creer que de la piedra sale agua. Para ejecutar los dones del Espíritu tienes que tener fe. El pueblo de Dios es un pueblo de fe, es un pueblo misionero. El pueblo de Dios cree que de la roca sale agua. ¿Crees tú que de la roca sale agua? ¿Me vas a decir que no? Entonces, mi pregunta, ¿eres un hombre de Dios? ¿Eres un hombre de fe? Si me lo preguntan a mí, bueno, tendré que ver en qué contexto me lo preguntan, pero yo debiese decir sí, de la roca sale agua. Y no estoy mintiendo, no estoy loco. Y tengo fe. Para ejecutar los dones del Espíritu, para nacer del agua del Espíritu, es eso. Tienes que creer que de la roca sale agua. Para hablar en lenguas tienes que creer, primero, que Dios está en ti, que vive en tu interior. Que lo que vas a decir es un sonido. Pero ese sonido, como hablaba con una persona esta semana, que le mando un gran abrazo, tienes que saber que Dios te ha ungido con el bautismo. Y cuando tú hablas, ese lenguaje va a tener unción. ¿Qué es la unción? Es que tú hablaste y cuando hablaste, ese lenguaje se impregnó de Dios. Y ese mensaje que tú le estás comunicando a un hermano está ungido, ¿sí? Y al estar ungido lleva un mensaje de Dios, lleva un sentimiento de Dios, lleva una transformación, lleva una dulzura, una intención, porque Dios está en ese lenguaje. Entonces, este Espíritu Santo que viene y habita en mí porque soy una roca y de la roca sale agua, o sea, emito un sonido y creo que en ese sonido va Dios, porque ungió mi voz, ungió mi mensaje. ¿Y por qué lo ungió? Porque tengo una relación de años con Dios, porque soy amigo de Dios, porque todos los días hablo con Él. O sea, si no soy amigo de Dios, si no tengo una comunicación con Él diario, va a ser difícil que yo hable en lenguas y que esa lengua esté ungida y que Dios respalde mi mensaje o respalde mi profecía. Todo va por amistad con Dios, o sea, el nacer del agua del Espíritu tiene que ver con eso, tiene que ver con que tú eres amigo de Dios. Tu sonido, el hablar en lenguas, puede ser cualquier sonido. La diferencia está en que tú eres amigo de Dios. Y cuando hables esa lengua, como decía acá, Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 2. Pues ya están diciendo, el Iván está hablando quizás qué cosas. Palabra de conocimiento me da Dios. Algunos de ustedes no creen en lo que estoy diciendo, porque muchas personas me ven para decir, para criticarme, pero mira lo que te dice Dios. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 2. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres. O sea, no es necesario que tú me entiendas. Miguel Ángel Poblete habló en Peña Blanca lenguajes, idiomas, y también habló en lenguas, pero es diferente idiomas a lenguas. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, no es necesario que tú me entiendas lo que yo dije. No habla a los hombres, sino que habla a Dios. Yo cuando hablé en lenguas recién, no te hablé a ti, le hablé al Señor. ¿Y por qué le hablé a Él? Porque tengo una amistad con Él, porque yo, lo dije la otra vez, yo nací del agua del Espíritu, yo ya nací del agua del Espíritu hace mucho tiempo. Hace aproximadamente 25 años atrás, nací del agua del Espíritu. Yo sé lo que es nacer del agua del Espíritu. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino que habla a Dios, pues nadie le entiende. Tú no me vas a entender la lengua. Si hablar en idioma, sí. Y dentro de la lengua que uno habla, a veces habla fragmentos de idioma,
pero es porque el Espíritu Santo quiere que lo habla, no porque yo lo sepa. O sea que yo puedo hablar en lengua como, por decir algo para que tú entiendas, podría hablar el lenguaje de un bebé. Y entre medio frases como español, frases como eh, inglés, italiano. Mira, te voy a hacer algo similar. Por ejemplo, hay muchos videos por ahí donde habla un loro. Y el loro aprende frases en español y las repite. Lamentablemente, lo que sale en internet son garabatos, son groserías que le enseñan a los canarios, ¿verdad? Bueno, a estas aves. Entonces dice, el que habla en lenguas no habla a los hombres, o sea, no me vas a entender porque yo estoy hablando con Dios, sino a Dios. Lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 14, versículo 2. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino que habla a Dios. Pues nadie le entiende, no me vas a entender. Y en espíritu habla misterios, en espíritu habla misterios. ¿Ya? O sea que debe haber alguien que interprete la lengua y no la interpreta por oído. El don de lengua no se interpreta por oído. Uno lo escucha con el oído, pero lo interpreta con el alma, con el espíritu y con el corazón y por una iluminación del Espíritu de Dios. O sea que yo hablo en lenguas y este hermano recibe la interpretación porque los dos se conectan con el Espíritu Santo. Yo me conecto con el Espíritu Santo. Como amigo, hablo a Dios y este hermano, Dios se conecta con él y le entrega fragmentos de interpretación de lo que este otro dijo. Fragmentos. Eso se llama interpretación de lenguas. Es lo que dice el apóstol. En Romanos capítulo 8 dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, no sabemos pedir, pero el Espíritu mismo intercede con nosotros con gemidos indecibles. O sea que va a venir el Espíritu Santo sobre mí y me va a ayudar a orar. Entonces, bueno, esto aplica para todo. Yo he orado por sanación, por personas, he impuesto manos, ¿verdad? He liberado de espíritus, he ejecutado los dones y ahí hablo en lenguas, orando e imponiendo manos con las personas y expulsando espíritus, como es el mandamiento de Jesús. Y ahí hablo en lenguas, pero no hablo a los hombres, sino que me conecto con Dios Espíritu Santo. Él entra en mí y me hace interceder por el hermano, pero no por mí, sino que es el Espíritu, como dice Pablo, que habla a través de mí para cumplir el mandamiento de Jesús, vayan por el mundo, impongan manos. Entonces Jesús consideró que los hombres tienen que participar con él en la iglesia, porque yo no lo hago porque yo quiera, ni tú lo vas a hacer porque tú quieras, sino que lo vas a hacer porque Jesús quiere que tú participes de su misión. Dios podría hacerlo solo, sí, puede, pero no quiere. Él quiere que tú participes con Él. Entonces Él te envía a visitar a tu hermano, que impongas manos, que tú te comuniques con Dios Espíritu Santo, con gemidos indecibles, clames por tu hermano, para que Él mismo venga, entre en el hermano y lo sane. Eso es lo que Dios quiere. Quiere participación. No es que quiera que hablemos en lengua, ¿sí? Todo esto es simplemente porque Él quiere que salgamos de lo humano para que nos conectemos con lo físico y aparte que le ayudemos en su misión de comprometerse con nosotros para ayudarnos a nosotros mismos y ayudar al hermano. El Espíritu viene a nosotros, nos ayuda a pedir lo que nosotros no podemos saber pedir porque el lenguaje que hablamos es limitado. Nosotros hablamos lenguajes limitados
por palabras. Las palabras necesitan entonaciones, adjetivos calificativos. Yo te amo, ¿cuánto? Mucho. Te amo, poco. Te amo a veces. El Espíritu Santo no. El Espíritu Santo, como son gemidos, no tienen esa limitación del lenguaje. Hay varias lenguas, inglés, francés, todos tienen sus limitaciones y sus intencionalidades en las palabras. El lenguaje espiritual va mucho más allá. Dios no está delimitado por las leyes del español, ni por las leyes del inglés, ni las del francés. Dios es soberano. Entonces, cuando tú hablas en lenguas, tienes primero que tener personalidad, dejar la vergüenza a un lado, querer comprometerte con Dios, ser amigo de Dios Espíritu Santo, estar atento, estar dispuesto en ese momento, querer participar con la comunidad, que otro hermano te escuche, estar dispuesto a dar testimonio, decir que eres creyente, decir que crees en Jesucristo, decir que lo amas, que te comprometes, que eres una persona bautizada, que estás misionando, que estás creyendo. Todas esas cosas tienen que suceder al momento de tú hablar en lenguas. Si decir que tú hablas en lenguas, para muchos pueden pensar, no, si él está eh, queriendo obtener algún beneficio, él está queriendo eh, creerse importante porque habla en lengua. No, amigo. No, hermano. El que habla en lenguas primero tiene que estar dispuesto a dar testimonio. Tiene que estar dispuesto a dar testimonio que cree en Jesús, que cree en un Dios que es espíritu, que creen en que lo espiritual está por sobre lo físico, que creen que fuimos expulsados del Edén y que el reino de Dios es un reino espiritual. Está dispuesto a ir en contra de los sacerdotes que no creen y no enseñan esto. Está dispuesto a decir que los apóstoles enseñaron esto. Está dispuesto a debatir con otro acerca de los dones del Espíritu Santo. Decir que uno habla en lenguas y que ejecuta los dones y carismas requiere de todo esto, requiere de amor, requiere de entrega, requiere de compromiso, requiere de muchas cosas. Entonces también existe el cantar en lenguas, algo así como esto. Aranasaebanas, Erekobanasai. Tú eres el Dios altísimo, te alabamos hoy, porque eres santo. Nasae, Korebanasai. Erekonesita, Ereyaranasa, Korebanasai. Eres el que reina, el que ilumina, el que transforma. Oh, ven Espíritu Santo, ilumina las conciencias de tu pueblo. Derrama tus dones en los pequeños que te están viendo. Caigan las barreras, rompe las cadenas, apertura sus mentes. Oh Espíritu Santo, reina y gobierna, Señor. Jorebanaes, Eva, Areako, Nasaeba, Nasae, Nazareno, Nazareno, Dios de Israel. Manifiéstate en este nuevo pueblo. Manifiesta tu poder y tu amor
Evanasa. Bueno, y después el cantar en lenguas tiene que ver con algo mayor, tiene que ver con un gozo interior tuyo, tiene que ver con que ya confías en que hablas en lengua y eres capaz de cantar, ¿ya? Ahora, yo después de 1 hora, 40 minutos, ya la garganta la tengo media resentida, entonces ya muchos deseos de hablar en lenguas o cantar en lenguas no tengo, pero hice el esfuerzo después de estar hablando ya 1 hora y media con ustedes, de demostrarles que existe el cantar en lenguas y entre medio del mismo canto hice la interpretación de lo que Dios quería decirles. ¿Ya? Recuerden, no es un idioma y el Señor entrega fragmentos de lo que Él dijo en el hablar en lenguas. El Espíritu Santo va a entrar en ti, va a hacer que aflore de ti este hablar en lenguas. Recuerda, como un bebé, como un gato, como el cantar de los pájaros. Y son gemidos indecibles, dice el apóstol Pablo. Lee, te recomiendo que vuelvas a leer 1 Corintios capítulo 14, versículo 2. Romanos capítulo 8, versículo 26 al 27. El Espíritu viene y te ayuda a pedir porque nosotros no sabemos lo que necesitamos. Entonces, va a depender de lo que esté viviendo la persona. Por ejemplo, hay personas que están posesas por demonios y uno empieza a hablar en lenguas y los demonios que están en ellas, los espíritus de maldad, hablan lenguas, ¿ya? Pero ahí tú no te debes asustar porque es un lenguaje espiritual. Ellos quieren confundirte, ellos quieren eh, hacer que a ti te dé miedo, pero tú tienes que tener fe en que Dios está dentro de ti, que tienes ángel de la guarda. Eso es obvio. Algunos no lo saben. Yo con los que estoy conversando a diario se los recuerdo. Todos tienen un ángel de la guarda y Dios vive dentro de ti. Un espíritu no te va a dañar si Dios no lo permite. Y si estás aprendiendo los dones, Dios no lo va a permitir. Por ahí te vas a asustar un poco, pero bueno, los espíritus hablan lenguas también, los demonios. Y ahí viene el don de discernimiento, lo que viene del buen o mal espíritu. Entonces, ya decíamos, en las comunidades, al igual que en los cursos, yo soy profesor. Sé que hay alumnos que están recién empezando y hay otros que van más avanzados. Yo sé que los que están recién comenzando se van a equivocar hasta que lleguen a ser maestros y si no se equivocan nunca van a llegar a ser maestros. El ser maestro en el Espíritu Santo requiere de que tú te equivoques muchas veces antes. Y después cuando llegues a ser maestro requiere un compromiso que tú quieras enseñarle a los pequeños. Si no le enseñas a los pequeños no van a crecer y Dios va a pedir cuenta de tus talentos. Por ahí está la parábola de los talentos. Entonces es obligación nuestra evangelizar, es obligación nuestra llevar el mensaje de la buena nueva de salvación a todos los hermanos, enseñar los dones espirituales, explicar un poco lo ocurrido en Peña Blanca en torno al don de lenguas y el carisma de hablar en lenguas. ¿Ya? Entonces, bueno, hay lenguas, por ejemplo, yo estaba hablando o liberando personas a veces, y cuando impongo manos, eh, a veces estoy imponiendo manos y orando por ellos y sale una lengua afligida de mí, como Nakaereni Ahanayaranasa Ekonesita Ohoniako. Eso es que yo me conecto con mi interior y desde mi interior saco esa amargura, la mía, estoy explicando ahora lo mío. Si yo estoy solo y me postro y comienzo a hablar con el Señor y me conecto con el sufrimiento del momento, me va a salir una lengua amarga, pero tiene que salir de mi boca. El Espíritu Santo tiene que entrar en mí y sacarla, o yo sacarla y conectarla al Espíritu Santo
y entregársela, como las intenciones que nosotros entregamos junto a Jesús. Vamos a misa y depositamos nuestras intenciones allí. Cuando hablamos en lengua, yo voy a misa y hablo en lengua y pongo mis emociones, mis buenas intenciones y mi sufrimiento ahí. A veces estoy en misa y en silencio hablo en lenguas amargas como lo que acabo de hacer. Y estoy sacando de mí la amargura, la tristeza, la pena y se la entrego en lengua al Señor. No con el cuadrado restringido del lenguaje humano, sino con el lenguaje espiritual, que lo explicó Pablo, que acabo de entregarles las lecturas. Y esa amargura espiritual la dejo allí, se la entrego a Jesús. Entonces de repente estoy orando por personas para liberación y mi alma y mi espíritu se conecta con la de la persona que estoy hablando y elevo la oración en lengua hacia el Señor. ¿Y por qué es necesario? Porque por el libre albedrío tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Cuando fuimos expulsados del Edén, el libre albedrío es tu fuente de conexión con Dios, para que Él pueda intervenir. Dios no va a intervenir si tú con tu boca no le pides que te ayude. ¿Por qué? Porque tienes libre albedrío. Dios quiere que de ese libre albedrío tú le digas, ayúdame. Y si tienes el don de lengua y si te animas, si tienes personalidad, hazlo en lenguas. No es un idioma, es un gemir. Al principio te va a salir como sufrimiento. Va a salir como sufrimiento porque tienes que purificar todo lo que está dentro de ti. A diario converso con personas y les digo, mira, tú vas al baño y te lavas tus partes íntimas todos los días. Imagina que no la lavaras en un mes. Ya. Hay personas que en un mes no oran a Dios, no limpian su alma ni su espíritu. Nosotros debemos purificar nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente y nuestro corazón todos los días, mucho más que lo que lavamos nuestros miembros. Entonces es necesario hablar en lenguas, cantar en lengua y relacionarte con Dios. Bueno, este tema da para mucho más, ¿ya? Yo hoy día he hecho una introducción. Era necesario hacer este tema porque solo así te vas a conectar con Dios Espíritu Santo. El hablar en lenguas es que tú sales de lo humano, sacas tu vergüenza, sales del molde, tomas conciencia de que fuiste expulsado del Edén, tomas conciencia de que debes nacer del agua el Espíritu, tomas conciencia de que eres un misionero y que tienes que imponer mano a hablar en lenguas, sanar enfermos, expulsar demonios. Con la ayuda de Dios Espíritu Santo, nunca lo vas a hacer tú, siempre lo va a hacer Dios Espíritu Santo en ti. Y por eso hablas en lengua, porque te conectas con Él. Entonces el hablar en lenguas con gemidos indecibles te va a ayudar a sanarte a ti mismo, te ayuda a liberar hermanos, a sanar hermanos, tanto físicamente como espiritualmente. Y es importante porque Jesús va a venir a Chile. Y en el aviso el Señor va a hablar en lenguas. Créeme lo que te digo, sé lo que te digo. El Señor te va a hablar en lenguas. Tú vas a escuchar en lenguas y vas a escuchar un canto en lenguas del mismo Jesucristo, del mismo Padre, de la Madre y del Espíritu Santo. Te va a hablar en lenguas, en el aviso. Y tú vas a quedar así y te vas a acordar que yo te lo avisé. Y el Padre, entre medio de ese canto en lenguas, te va a decir frases que tú vas a entender. Pero mucho de lo que va a decir él en lenguas, te estoy dando ahora, estoy usando lo que él me está diciendo ahora como palabra de conocimiento. Mucho de lo que él tendría que decirte de una manera firme y directa, te lo va a decir en lengua. No a todos, a algunos. A otros se los va a decir. Pero en esa lengua, tú
debes fijarte en la entonación que va a decir. La entonación te va a decir que él te está enjuiciando y que ese juicio es duro contra ti. Pero al decirlo en lengua, te está dando una oportunidad, te está perdonando en eso y te va a dejar en la tierra para que tú tengas la oportunidad de rehacer el mal que hiciste. Esto me lo reveló Dios ahora, ¿ya? Es para ti. Entonces, Él te va a hablar en lenguas. Y también es importante porque Jesús va a venir a Chile y va a hablar en lenguas. Y ese es el video que vamos a grabar pronto. El próximo es el saludo de Navidad. ¿Ya? Después de ese va a venir el video de Jesús en Chile. Y ahí les vamos a hablar. Yo iba a decir les voy a hablar, pero Él dijo, les vamos a hablar de lo que Jesús va a hacer en Chile. Como siempre es un agrado llevar este tema de Dios, que es mi compromiso y es también parte de mi misión y lo que me llena y renueva, y por lo cual recibo bendición de parte de Dios. Gracias, Señor, lo reconozco. Eso me lo pidió decirlo Él ahora, si no, no lo hubiese dicho. Me dijo, reconócelo. Y por esto recibo bendición de parte de Dios. Y te lo entrego con amor, para tu bien, para el bien de tu familia y de los que amas. Que seas bienaventurado en el Señor, que el Espíritu Santo penetre en ti, que te entregue revelación, que te entregue amor, luz, esperanza, para todo lo que viene. Un abrazo, shalom, nos vemos. Eres nuestra Madre del cielo, la dama blanca de la paz. Y hoy has venido, Peña Blanca, para podernos guiar. Y hoy has venido, Peña Blanca, para podernos guiar. María, María, la dama blanca de la paz. María, María, la dama blanca de la paz. Es difícil el camino, es tan fácil tropezar. Somos cual niños perdidos que no saben avanzar. Somos cual niños perdidos que no saben avanzar. María, María, la dama blanca de la paz. María, María, la dama blanca de la paz.